Bueno, nos encontramos el día de hoy con el escritor español Ramón Morcillo López. En este momento él se encuentra en la ciudad, en el país Ecuador, y hoy tendremos la oportunidad de escucharnos sobre un tema muy interesante que llama la atención, y es su investigación científica sobre el escultor indígena Casticara y cómo 300 años después le nace o inspira en su vida a hacer una investigación en torno a este escultor quiteño que casi nadie lo conoce. Bienvenido, Ramón, al programa Oasis de Escritores. Hoy continuamos con esta entrevista. Los compañeros se irán sumando y posteriormente será transmitida en las diferentes plataformas. Muy bien. Bueno, pues ya empezamos. Pues nada, gracias por invitarme a esta reunión que dejamos inconclusa la vez anterior. Y nada, vamos a continuar, sí. Empezábamos hablando sobre el tema del libro de Formador de Formadores, que fue un libro que se confeccionó por encargo y nada, y entonces lo realicé bajo unos parámetros de que fuera un libro de una especie de vademécum, de consulta para los profesores, efectivamente. Y bueno, ya, si quieres, hazme las preguntas, porque si quieres, ahora sigo hablando del libro, como tú quieras. Bueno, muy bien. Tú hablabas en la entrevista pasada de la importancia de la honestidad. ¿Qué podemos entender como honestidad para que este mundo funcione? Bueno, mira, sobre la honestidad es una cosa que siempre se ha dicho, ¿no? Quizás por la formación que se tiene, ¿no? De niño, ¿no? Yo soy católico y entonces, pues claro, no mentir es un pecado, ¿no? Pero es curioso que, además de que la mentira se ha hecho muchas investigaciones sobre la mentira. Parece mentira, pero hay mucha investigación. Y las personas mentimos mucho. O sea, es más, la mentira forma parte de una forma de socializarnos. Uno dice mentiras piadosas porque queda bien, ¿no? O sea, la gente no ve mal que se mienta, ¿no? Pero a mí me sorprendió, puse la honestidad. La honestidad es un valor, es un valor del ser humano que positivo. Pero para mí me sorprendió cuando se descubrió una investigación, ahora está en el libro, no me acuerdo la autora, es una chica norteamericana, aunque de ascendencia china, que la investigación de ella, que está en el libro, es que curiosamente cuando mentimos, fíjate, el ser humano, nuestro cerebro, provoca una descarga de cortisol. O sea, algo tremendamente negativo. O sea, el cortisol es verdad que es un óxido. Es un óxido. Bueno, el cortisol de hecho es bueno. De hecho es bueno el cortisol. Cuando una persona tiene, ahora no lo sé, pero en muchos países todavía con problemas de cáncer, cuando hacen quimioterapia, le ponen cortisona. La cortisona sigue siendo porque es tremendamente efectivo. El problema que tiene el cortisol es que es tan potente que destruye el sistema inmunológico del cuerpo, ¿no? Y entonces, fíjate, el mentir ya de por sí, el cuerpo responde negativamente. Responde con el cortisol y además el cortisol se nota porque no va como ocurre con la oxitocina y la dopamina, que va al torrente sanguíneo. El cortisol lo tenemos, de hecho se detecta en la saliva. O sea, una persona
antes de mentir se hace una prueba en la saliva y después de mentir se vuelve a coger saliva y automáticamente se detecta el cortisol, ¿no? Y además, con una mentira, aunque sea benigna, o sea, eso que llaman benigno, ¿no? Por ejemplo, yo decir a este momento, pues yo te hablo desde Cartagena. Pues no estoy en Cartagena, estoy en Quito. Bueno, pues esa palabra, el haber dicho, automáticamente, ¡pum!, descarga de cortisol. Eso es cierto. Y a mí me dije, tú fíjate, o sea, el mentir hace que enfermamos. O sea, la gente que miente mucho es más proclive también a coger más enfermedades. De hecho, fíjate, la enfermedad, los fallecimientos, el índice de fallecimientos, el por qué se fallece, todavía sigue siendo los problemas cardiovasculares, que tienen que ver mucho con la depresión, con la mentira, con el engaño, ¿no? Entonces, como eso me llamó la atención, pues lo puse en el libro de que es importante, porque además otra cosa, el sacar cortisol también genera un poco de testosterona y eso los estudios demuestran que hace que nosotros nos separemos. De hecho, la gente, los mentirosos tienen pocos amigos, ¿no? Y además, al final, no es que la mentira tenga pies cortos, ¿no? Es que al final se detecta y lo más triste de la mentira es que dejan de confiar en ti. Es algo mágico, ¿no? O sea, ya vas a tener problemas de por vida, ¿no? Bueno, pues, y si tú te dedicas a dar formación, a dar clases, y estás diciendo una mentira, o estás diciendo cosas que no estás seguro, o estás diciendo cosas que se contradicen, esto es malísimo para los alumnos, porque los alumnos, hombre, no van a decir nada, pero tú no vas a ser un profesor, ni por supuesto un formador de formadores, ¿no? Eso es la mentira. Más cosas. Muy bien, claro. Bueno, ¿cuál sería la finalidad de tu libro Formador de Formadores? El título lo dice y lo sugiere, pero que lo escuchemos de palabras tuyas. Bueno, la finalidad del libro fue que valiera de guía para aquellas personas que están formando a los futuros profesores. Esa era y es la finalidad. Bueno, esa era porque es en pasado que hice el libro, ¿no? Yo quería que los profesores, los mentores, pues hagan honor a su nombre. Un profesor, un maestro es más, ¿no? Es el que más, digamos, el que más sabe. Y entonces que transmitiera, pues, todo lo que necesita saber hoy, pues, un alumno, ¿no? Porque no solamente, como decía Ortega y Gasset, que decía, en el próximo siglo, y la verdad que fue un profeta, el próximo siglo las universidades van a ser centros de formación profesional. ¿Qué es lo que son ahora? Centros de formación profesional. Y claro, el ser humano ha venido para realizarse. De hecho, las universidades, fíjate, antes eran facultades. Es curioso, en España por lo menos, yo me acuerdo cuando estaba estudiando, las ingenierías no estaban en las universidades, estaban fuera, eran escuelas técnicas. Porque la ingeniería no es una facultad del alma, como es, claro, porque nosotros éramos facultades, ¿no? Es por eso, ¿no? Que desarrolla el ser humano, que desarrollas como hombre, buscas la verdad, buscas la esencia, o sea, que tú quieres desarrollarte como ser humano, ¿no? Y para eso es la universidad. Y luego también para crecer y adaptarte, ¿no? Y triunfar en la vida, ¿no? Y el triunfo es servir, ¿no? Vale quien sirve, ¿no? O sea, los que queremos servir es lo que tiene valor. Si no sirves, pues ya no tiene valor, ¿no? Entonces, con ese espíritu se hizo el libro, ¿no? Por eso
insisto cuando toco la inteligencia, ¿no? Pues toco a Capello, ¿no? Capello fue el primer filósofo que se dio cuenta de que había gente, como ahora en la universidad, gente muy preparada, con asignaturas brillantes, con sobresaliente, con todo, y sin embargo en la vida están tirados como yo digo, en la cuneta de la vida, con cara de bobo, viendo pasar a personas que saben menos, que tienen menos cultura, que tienen menos de todo, pero sin embargo están mucho mejor adaptados a la vida, ¿no? Y entonces eso es por algo. Y entonces en el libro también lo explico, ¿no? O sea, Capello decía el trivium y el quadrivium, ¿no? Los 7 elementos principales. Y ya, fíjate, en el siglo V ya empezaron a desarrollarlo, de que no basta con ser muy inteligente, que en aquella época no se llamaba inteligente, se llamaba arte, ¿no? El arte. Había un arte para hablar, un arte para comunicarte, y entonces él desarrolla todos los artes, que son 7 artes, ¿no? Que luego una persona, que no quiere decir su nombre, profesor de Harvard, sacó las famosas 7 inteligencias, que son lo mismo que dijo Capello, que le llama inteligencia, ¿no? Y Capello le llamó arte, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? O sea, este hombre también se dio cuenta y lo plasmó que ahora es muy famoso, ¿no? Las inteligencias múltiples, ¿no? De este señor, que yo tampoco me acuerdo de su nombre porque me niego, igual que se niega él a poner a Capello con el trivium, ¿no? Y entonces en el libro lo hago constar para reflexionar del profesor de que no basta con que uno sepa muchas matemáticas, ni mucha química, ni mucha informática, si luego en la vida pues no sabes relacionarte, no tienes esas habilidades, digamos, ¿no? Necesarias, ¿no? Y entonces en el libro pues se explican, ¿no? Se explican para que el profesor, de verdad, tome conciencia de que tiene que formar a personas para la vida, para ser felices, ¿no? Y no que cuando tenga 60 años, pues como ese cuento de Tolstoy, que es, ¿cómo se llama? La vida de Iván Ilich. No sé si lo has leído, es un cuento donde efectivamente al final de la vida dice a su mujer, ¿y si me equivoqué, no? O sea, esa frase me encantó. O sea, si toda la vida que he hecho yo, ¿y si me equivoqué? ¿Y si yo tenía que haber sido otra cosa? Pues ahora ya, en el lecho de muerte, ya no tiene solución. Ya no hay tiempo Y entonces yo pienso que los profesores tienen que formar a la gente para la vida, para que sean felices, ¿no? Para que está muy bien. Y luego también, pues que sean honestos, ¿no? Por eso también yo hablo de lo importante que es la honestidad y también el reconocimiento, la responsabilidad, ¿no? Tenemos que ser responsables, o sea, ya como se dice en España, a lo hecho pecho. Si haces una cosa, pues ya tienes que asumirla, ¿no? Y si tienes una familia, pues tienes que asumirla. Y si tienes un hijo, tienes que asumirlo. Eso de decir, como ahora el relativismo, esta sociedad, ¿no? Ah, pues como no me gusta, lo dejo. ¿Cómo que no te gusta, lo dejas? ¿Cómo que si no te gusta, lo dejas, hombre? O sea, tú tienes que... Entonces, eso es lo que intento transmitir en el libro, ¿no? O sea, más de que también está muy bien saber matemáticas y saber química, ¿no? Y saber logaritmos, integrales y derivadas, ¿no? Pero bueno, pero saber vivir y saber ser honesto y honrado y ser responsable, yo para mí pienso que es tan importante como saber derivadas e integrales, ¿no? Muy bien. Pues eso. ¿Cuál es tu rutina para escribir? ¿Perdón? ¿Cuál es tu rutina para escribir? Ah, mi rutina. Bueno, pues mi rutina ahora la tengo un poco rota, pero la sigo siguiendo. Vamos a ver, mi rutina para escribir, yo me levanto por la mañana, me levanto, a las 5:30, 6 menos cuarto, y entonces pues hago una hora de ejercicio, porque a esta edad hay que hacer ejercicio. Tengo una hora y después nada, desayuno y me pongo a trabajar. Ahora en este momento estoy haciendo un libro sobre para hacer felices
para hacer feliz a tus padres, ¿no? Que lo quiero lanzar, ¿no? Un libro de que, o sea, pienso que los hijos tienen una tarea muy importante con respecto a los padres y entonces, ¿qué tienen que hacer los hijos para que los padres, pues sean felices, ¿no? Parece mentira, no es fácil. Entonces, los padres todos tienen, pues en su biografía, tienen cosas un poco oscuras, ¿no? Luces y sombras. ¿Perdón? Luces y sombras. Sí, luces y sombras. Sombras que van rumiando. Y entonces, precisamente, pues eso provoca problemas y, como hemos dicho, la mayoría de las enfermedades son cardiovasculares, ¿no? O sea, los viejos están fastidiados, ¿no? De hecho, hay uno de los trabajos que se está haciendo sobre el Alzheimer, precisamente, tiene mucho que ver con esto de la memoria, de las luces y sombras, como tú dices, ¿no? O sea, hay muchas personas con Alzheimer que es curioso, cogen el Alzheimer después de un gran problema que han tenido y que no lo pueden rumiar. Y no lo pueden rumiar, no lo pueden digerir. Y entonces, como tú sabes, el hipocampo es ese aparatito, ¿no? Que es el que se encarga de que, por ejemplo, todas las noches nosotros, cuando nos vamos a dormir, el hipocampo se encarga de memorizar, de guardarnos aquellas cosas que para nosotros tiene significado. Lo que no tiene significado no lo guarda. Por eso es tan importante tener metas y tener objetivos, ¿no? Toda la vida, ¿no? Pues muchas veces cuando nos despertamos, ¡pum!, parece que nos viene la respuesta de algo, ¿no? O sea, el hipocampo lo guarda. Y lo que no guarda, pues lo deja en un almacén que en el año 12, hace 4 días, como quien dice, se descubrió, que también en el libro lo pongo, no me acuerdo de la chica, es una investigadora, descubrió, o sea, hasta, yo recuerdo cuando estudié la carrera, nos decían que hay una edad para la inteligencia que ya no evolucionamos, ¿no? La época de Piaget y todos los demás. Y luego se descubrió de que mientras vivimos desarrollamos la inteligencia, después se descubrió de que efectivamente tenemos nuevas neuronas y tal. Bueno, pues en el año 12 se descubrió el sistema linfático. No linfático ya lo teníamos. El linfático, quizás en honor a las neuronas, a las células glía. Las células glía, esas son células blancas donde se apoyan las neuronas. Entonces, todas las noches, el hipocampo se encarga de dar la orden necesaria y todas las noches liquidamos neuronas muertas. Todas las noches liquidamos neuronas, todas las noches. De hecho, el cerebro, cada año renovamos todo el cerebro. O sea, eso lo descubrieron en el año 12. Si te interesa, puedo ver el libro. Ahora no lo tengo aquí porque estoy aquí de invitado. Pero si te interesa, te puedo decir quién fue la mujer la investigadora que descubrió las células glía. Perdón, las células glía no. El sistema linfático, en honor a las células glía, que son las blanquitas, cuando abrimos un cerebro hay una parte así blanca, ¿no? Que es donde se apoyan las neuronas, ¿no? Bien. Pues el hipocampo todos los días desecha material. De hecho, están trabajando con el tema del Alzheimer, porque si es tan doloroso a ti, súper doloroso un problema, que no lo quieres ni acordar, es curioso que el hipocampo, ¡pum!, en esa memoria, como si fuese una memoria, el lápiz electrónico del portátil, ¿no? Cuando metemos, pues esa memoria, el problema está con el Alzheimer es que esa memoria se va y también se va la neurona, pero no se repone. O sea, nosotros todos los días renovamos neuronas y lo que hacemos es que
la información que había en una neurona se pasa a otra neurona joven y se pasa la información, se está pasando y no pasa nada. Y se va pasando enriquecida. Pero, sin embargo, con el Alzheimer lo que ocurre es que esa memoria se va, pero es que se va con la neurona, la memoria se va con la neurona. Por eso, cuando en un cadáver de una persona Alzheimer hacemos rojadas, ¿no?, en la facultad, ¿no?, cuando vamos a la morgue, como en la carrera nosotros íbamos a la morgue de la Facultad de Medicina, y a veces se ven las rayas del cerebro, ves que la gente con Alzheimer tiene menos cerebro, o sea, tiene menos, o sea, el cerebro, hay huecos porque esas neuronas pues no están, ¿no? Bien, pues en base a eso es lo importante que se trabaja, lo importante de la memoria y de recordarlo. Y por eso lo hacemos. Y por eso en el libro se hace constar la importancia que tiene eso, ¿no? Bueno, pues te cuento que no conocía el concepto del sistema linfático. Sí. Hasta Bueno, ahora, el sistema linfático, si te interesa, te mando información sobre él. Sí, por favor, eso lo hablamos después, porque no conocía ese concepto tan interesante. Igualmente, vamos pues es un concepto nuevo, pero realmente no lo conocía, y la importancia de este sistema, fíjate. ¿Cuál es tu escritor que te inspira o que te ha inspirado en tu vida? Pues a estas alturas, bueno, tengo muchos, ¿no? Escritores clásicos, lógicamente, que no me canso, es Cervantes, porque también condicionado, porque yo tuve, ya fallecido, ¿no? Claro, porque ya soy mayorcito. Yo tuve mi director de tesis. Perdón, Ramón, la interrupción, pero aquí no entrevistas. Pero estamos con Ramón Sonsoles, por favor. No, pero es que no sé a quién entrevistas. Sonsoles, estamos con Ramón entrevistándolo, por favor. Escucha porque... Ya, por eso, pero dímelo, porque... ¿Listo? Sigue, Ramón. Perdón, Ramón. Sigue, Ramón. Perdonada, estás en tu casa. Ya, no, es que si no me entero, no... Llegas tarde. Dale. Bueno, pues yo tuve, mi director fue Demetrio Barcia, que su nombre fue, mientras vivió, fue un hombre muy personaje importantísimo. Si te metes en Google y pones Demetrio García Salorio y verás qué biografía más maravillosa. Yo fui alumno de él y fue mi director, ¿no? Demetrio Barcia Salorio. Ok. Sí, él está en la familia está en el libro de los Guinness. Okay. El libro de los Guinness porque junto con ¿cómo se llama? Un oftalmólogo que por cierto un hijo de ellos está en Barraquer, un hijo está en Colombia, en Bogotá, tiene una clínica, Barraquer. La clínica Barraquer, famosa. Bueno, pues los Barraquer y los Barcia Salorio, los dos están en el libro de los Guinness, porque creo que son 6 o 7 generaciones, los Barraquer, 6 o 7 generaciones han sido oftalmólogos y los Barcia también la misma cantidad, 6 o 7 generaciones han sido también psiquiatras, ¿no? Barcia era psiquiatra, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que Demetrio en su casa tenía una fotografía del Barraquer, del abuelo del que se fue a Colombia, que está en los baños de Luchón, que ahora son de Francia, pues con la emperatriz, la mujer de Napoleón III, que era española, que se llamaba Eugenio de Montijo, ¿no? Bueno, una anécdota, ¿no? Entonces, pues él me condicionó con el Quijote, porque Cervantes no solamente hizo el Quijote, ¿no? Tiene 20 libros, ¿eh?
Sí, y la verdad es que, por ejemplo, esto tiene libros pues que me encantan, ¿no? Entonces, de vez en cuando, pues lo cojo y lo releo. Actualmente los libros que me interesan, pues son todos relacionados con la tercera edad, ya que, de hecho, mi tesis doctoral fue sobre la tercera edad, y entonces lo que estoy trabajando es libros sobre ellos, ¿no? Me interesa Rojas y me interesa... pero es que por ejemplo, Juan Ugarte de San Juan me encanta. Juan Ugarte de San Juan es, fue un médico del siglo XVI, ¿no? Hizo un libro que se llama Examen de Ingenio para las Ciencias, que también marcó a una psicóloga muy importante aquí en Hispanoamérica, que fue, que fue la que fundó la psicología en Colombia, Mercedes Rodrigo. Mercedes Rodrigo fue la mujer que creó la carrera de psicología en Colombia. Es una mujer que ella fue compañera de pupitre de Piaget. O sea, ella estudió psicología fuera de España. Ella fue la que trajo a España a Vygotsky y a Pavlov. O sea, estuvieron, o sea, ella, y cuando llegó a ella, le encantó porque Juan Ugarte decía que es una pena que, que personas que estudiasen, por ejemplo, medicina y no tuvieran aptitudes para medicina. Igual que gente que estudiaba para derecho y no tenía aptitudes para derecho, tenía para otras. Entonces, hay un libro que te lo aconsejo, Examen de Ingenio para las Ciencias, en la cual en este libro, él examina y digamos que hoy en día diríamos que es la primera batería de pruebas psicológicas que se hizo en el mundo, ¿no? Examen de Ingenio para la Ciencia se llama. Sí, Examen de Ingenio. De hecho, él fue, fíjate, antes te estaba comentando que eran las 7 artes del trigo, 7 artes. Bueno, pues a raíz de Ugarte no le llama arte, le llama ingenio. Ingenio. Y después, lógicamente, a partir de esa palabra deriva lo de ingeniero, o sea, ya hacer un puente no es un arte, no son artistas, son ingenieros. Y un siglo después, a raíz de Ugarte, ya le llaman inteligencia. O sea, Capello le llama arte, las 7 artes, Ugarte le llama ingenio y después salió ingeniero e inteligencia, ¿no? De hecho, fue tan importante Ugarte que Cervantes a su Quijote le llama el ingenioso hidalgo a raíz del famoso libro de Juan Ugarte de San Juan. Fue famoso. Luego, en España, con el cambio de dinastía y tal, pues lógicamente los franceses, pues bueno, Juan Ugarte fue un hombre olvidado, ¿no? O sea, de hecho, muy poca gente, bueno, poca gente, ¿no? Mucha gente lo sabe, pero no es un hombre muy conocido como debería de ser conocido, ¿no? Como este señor famoso de la Universidad de Harvard, de las 7 inteligencias, que es bastante conocido, ¿no? Y bueno, pues Mercedes Rodrigo, de hecho, se especializó también en lo que hoy sería, a raíz de Juan Ugarte, la psicología del trabajo, ¿no? De hecho, a Mercedes, cuando la llaman a Colombia a trabajar, la llaman para un tema de selección de personal, ¿no? En las universidades, ¿no? Y la llaman y... Tú eres colombiana, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues Mercedes Rodrigo fue la que fundó la carrera de psicología y como lógicamente la psicología en los años 30 y 40 era fundamentalmente pues rusa, ¿no? Porque estaba Pavlov, estaba Vygotsky,
estaba Luria, entre otros, ¿no? Y era o de Alemania o rusa, ¿no? De hecho, el padre de la psicología es Boom, ¿no? Que es alemán, ¿no? Era profesor en el Leipzig. Y Rodrigo tuvo la mala pata de que cuando llegó a Colombia, pero ella iba con esa... Además, era una mujer con ideología tirando anarquista, comunista. Se enfrentó a la escuela de Chicago que estaban haciendo y al final, pues con muy poca educación, se le invitó a que se fuera de Colombia y se fue. Y se fue, no sabía dónde ir, pero en aquella época, como tú sabes, fue el éxodo de España después de la guerra, y en Puerto Rico estaba precisamente, le habían dado el Premio Nobel de Literatura a Juan Ramón Jiménez en el año 1956, a Juan Ramón Jiménez, vivía allí, de hecho falleció en Puerto Rico, él y su mujer. Entonces Juan Ramón Jiménez la invitó, que la conocía lógicamente, la invitó a irse a Puerto Rico, le pagaron el viaje porque fue prácticamente expulsada de Colombia por la escuela de Chicago y nada, y allí murió, pero allí como era una hiperactiva, también fundó allí el Colegio de Psicólogos y nada, y allí murió. Y allí murió Mercedes Rodrigo. Ahora creo que en Bogotá el Colegio de Psicólogos creo que tiene un máster o un premio o algo de Mercedes Rodrigo, no lo sé. No estoy muy al tanto, ¿no? Bueno, pues eso. Bueno, Bueno. con ese contexto, ahora sí cuéntanos qué fue lo que te inspiró a ti llegar a Ecuador a investigar la vida de este indígena. Yo desde el año 10, vengo a Hispanoamérica, ¿no? América, ¿no? Venía a dar conferencias, empecé en Venezuela, después en Bogotá, ¿no? Con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, una que está en la séptima, enfrente del Tequendama, detrás del museo. Y después también pues, me llamaron a Ecuador, bueno, a Paraguay, a Perú y tal. Y cuando llegué a Colombia, pues claro, es curioso cómo, por ejemplo, la historia de Colombia, que se celebra, ¿no? La independencia, del florero y todas estas cosas, ¿no? Y después, con la contradicción, con la realidad, ¿no? Y después llegó a Ecuador y un personaje tan sumamente importante, pero que era importantísimo en el barroco, que era Caspicara, tan importante como Miguel Ángel. Pues resulta que cuando llegó aquí, pues hombre, es conocido, pero como si no existiera. O sea, no hay ni un monumento, tiene una calle, en Cuenca también hay otra calle a su nombre, pero nada más. O sea, es increíble, un personaje totalmente importante. Tú vas, y es más, hace poco, hace cosa de, no sé, 15 días o 20, no sé, voy a una librería, más que se llama así, Librería Española, y aquí en San Francisco de Quito, y pregunto por Caspicara y nada. Y sin embargo sí que había un libro de la escuela quiteña de un escultor mucho menos importante de Caspicara, y sin embargo había libros, o sea, de todo menos Caspicara. Y entonces eso me llevó a decir, bueno, pues voy a dedicarme ahora, en cuanto tenga tiempo, me dedico. Y ahora que tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, pues me vine aquí y nada, me puse a trabajar con Caspicara, ¿no? Que no hay nada, ¿eh? Ahí parece mentira, pero como creo que te comenté en la vez anterior, no existe fecha de nacimiento, fue arrancada de la iglesia
la fecha de defunción también, y en el cementerio inclusive, pues ni cosa tampoco donde está enterrado un personaje tan sumamente importante como es Caspicara, ¿no? O sea, no hay nada, no hay nada. Y en obras de arte, pues aquí hay algunas. Luego hay una ciudad cerca de aquí, que es donde antes estaba la fábrica de pólvora más grande del virreinato de Perú, que es la Tacunga, que ahora, por cierto, es una universidad militar, pero también civil, porque desde que viene aquí Correa, las universidades militares también pueden entrar los civiles. Pues aquí en la iglesia hay una figura, en la Tacunga hay una figura de Caspicara. Pero en España y en el resto de Europa, que tenían que haber tropecientas mil, que las hay seguro, pues no hay control, no hay control. Y se sabe que había muchas porque hasta en Google, eso está en Google ya, de cuando un embajador iba a Madrid y se presentaba, en la época aquella era Carlos III, pues Carlos III entregaba, siempre se ha hecho y todavía se hace, ¿no? Los embajadores entregan cosas, ¿no? Se hacen regalos, ¿no? Pues Carlos III siempre daba como regalo una imagen de Caspicara, ¿no? Y más Carlos III, que era muy aficionado al barroco, era tremendamente aficionado porque él además, antes de ser rey de España, su padre lo mandó de rey de Nápoles, porque Nápoles, como sabes, Nápoles, Sicilia y Cerdeña eran de España, y de hecho, fíjate, eso se independizó después de Colombia y después de Ecuador. O sea, Nápoles era... O sea, se perdió cuando Garibaldi y todo aquello, ¿no? ¿Cuál crees que sea la causa por la cual ha desaparecido o hay ese olvido? Bueno, sí, la causa está clara, ¿no? Está clara porque además se hizo una misa negra con sus restos en la tumba. O sea, la masonería, él coincidió cuando en su época de esplendor fue cuando llegó aquí lo que llaman la expedición geodésica para lo del el paralelo cero. Llegó aquí a Ecuador, llegó la expedición, que la expedición hizo de todo menos investigar. De hecho, a un miembro en Cuenca lo asesinan. O sea, la expedición francesa fue una expedición exquisitamente canalla que preparó todo un grupo de masonería muy fuerte aquí, preparó también el camino para que viniera Humboldt, ¿no? Este que le dicen que era investigador, algún nombre hay que ponerle, y también luego que propició pues la avalancha que hubo después, ¿no? Ellos fueron el germen de esto, ¿no? De hecho, él fue muy amigo de este, nunca me acuerdo cómo se llama, ¿no? Lo tengo por aquí. Eugenio Espejo. Por ejemplo, él fue el que propició. Él estaba en contra, porque él era muy católico. Bueno, en qué época la gente era católica, ¿no? No había todavía no había como ahora, que hay 20.000 religiones, ¿no? Estaba la católica, el protestante, los calvinistas y pro. Y aquí en Hispanoamérica, pues solamente era la católica. Entonces él estaba en contra, ¿no? de la corriente que traía la expedición. Y yo, para mí, que fue un enfrentamiento total, y dada la fama que tenía Caspicara, total, ¿no? La verdad es que la expedición francesa hizo mella, ¿no? Hizo mella. Luego también él, según parece ser, cuando tú sabes, tú como colombiana que eres, tú sabes que cuando se declara a vosotros que fue, creo que fue en julio, creo que fue el 20 de julio, no me acuerdo, cuando lo del florero de este. Florero de Llorente. Florero de Llorente, ¿no? Uh-huh. Que también una película para no dormir, ¿no? O sea, pero que nadie se atreve a decir lo contrario, ¿no? Pues 13 días después
si tú vienes un día a Ecuador y vas a Quito y te vas al museo, 3 días después está la matanza, más se dice así, matanza y masacre de Quito. Pero no dicen por qué. No dicen por qué. Y fue porque iban a repetir la misma experiencia que en Quito, en Bogotá, que fue un éxito, ¿no? Que fue un éxito porque porque además me hace gracia. En los huesos de Florero dice, y llegan 2 emisarios del rey de España, pero no dicen que el rey de España en aquella época era Napoleón, el hermano de Napoleón, además padre de la logía con grado 33. Entonces, claro, el rey de España estaba preso en Francia, preso. Y entonces, pero siempre, dicen, y ¿tú eres de Bogotá, capital? No, soy de un pueblo llamado Sevilla Valle. Pues entonces llegan 2 emisarios del rey que era Napoleón, o sea, 2 emisarios, o sea, masónicos, al virrey que ya era masón, ya era francesado, o sea, que en realidad Clemente era el patriota español, porque se negó a darle Florero a 2 emisarios de Napoleón. Y sin embargo, pues fíjate la película que cuentan, ¿no? Y que te pregunto si es de Bogotá, porque en Bogotá hacia el norte hay un parque temático muy bonito de un antiguo piloto colombiano, precioso, un parque temático precioso. ¿Jaime Duque? ¿Jaime Duque? Creo que sí. ¿Tú has estado? Sí. Bueno, pues ya hay una exposición de cuadros, un salón inmenso de cuadros, todos de autores franceses, y solamente hay 2 cuadros españoles, ¿no? De Goya. Y es curioso cómo pone, en un lado está la maja vestida y en otro lado la maja desnuda. Y en el cuadro, en la nota abajo, dice, Napoleón, esto es de Goya, perseguido por la Inquisición. Y claro, una persona llega, ¿no? Un niño llega y dice, tú fíjate esta España, ¿no? Que porque Goya pintara a una mujer desnuda, la Inquisición. Goya fue perseguido por la Inquisición porque cuando llegó Napoleón, automáticamente le dijo al rey, al hermano de Napoleón, que le podía aconsejar, asesorar sobre obras de arte, ¿no? Y Napoleón, cuando se va de España, pues 17 kilómetros de largo tenía la caravana de obras robadas. Claro, cuando llegó Fernando VII a España, bueno, lo quería buscar, se lo quería comer con patatas a Napoleón, a Goya, ¿no? Y claro, Goya se fue corriendo y murió en Burdeos, en Francia. Pero la Inquisición no lo perseguía por la maja desnuda y lo perseguía por ideología, lo perseguía por ladrón. Porque había aconsejado a Napoleón a llevarse todo el arte. Sí, bueno, pues el tema que cuando 13 días después de lo que pasó en Bogotá, se hace lo mismo en Quito, un levantamiento. Claro, como ya se sabía, pues la gente efectivamente mataron a todos, ¿eh? O sea, todos los que le levantaron no les permitieron, ni defensa, ni juicio automático. Pero también es verdad que no hay que olvidar que 13 días antes había pasado de Bogotá y se perdió para siempre. Sí. Bogotá se perdió. Sí. O sea, se perdió, fue un levantamiento muy bien hecho por la masonería en Bogotá. Y lo políticamente correcto, como es decir, lo que se dice del florero, pues haya quedado. Y Caspicara fue la mosca que fastidiaba a todo el mundo y dado el prestigio que tenía, y la masonería le juró amor eterno. De hecho, cuando la batalla, porque eso fue en la batalla de Pichincha, que como tú sabes, ¿no? Pues las tropas eran inglesas, ¿no? Había algún que otro que no era inglés. Pues por la noche, esa misma noche de la batalla de Pichincha, los ingleses hicieron la misa negra
y no se sabe dónde está enterrado, no se sabe nada, es que no se sabe nada. Sabes que en los cementerios todavía hoy en día, igual que en España, pues tiene sus cuadras, ¿no? Donde se entierra la gente y hay un control en el suelo o en el nicho, hay un control, ¿no? De toda la gente que está enterrada, ¿no? Y lo podemos ver bueno, hasta hoy en cementerios antiguos. Bueno, pues la hoja donde estaba Caspicara enterrado, pues tampoco está. Desapareció. Bueno, pues la causa fue pues que, digamos, los defendía los derechos de su país, ¿no? Que era el imperio, ¿no? Y nada, y eso fue la causa. En mi opinión, ojo, en mi opinión, porque tampoco he tanto escrito, ¿no? Y ya está, eso es. Y entonces, pues me gustó Caspicara, ¿qué quieres que te diga? Pero también me gustó porque era muy amigo. En la expedición geodésica vinieron dos españoles, Jorge Juan y el que descubrió el platino, Ulloa, Francisco de Ulloa. Se llama apellido Ulloa, era sevillano, Ulloa. Ellos vinieron con la expedición. Y Caspicara fue muy amigo de Jorge Juan, ¿no? Fue muy amigo de Jorge Juan, ¿no? Que a Jorge Juan le pasó exactamente lo mismo. O sea, cuando las tropas francesas entran en Madrid, también fueron a la tumba de Jorge Juan y también hicieron una misa negra con sus restos, ¿no? Bárbaro. ¿Y cuándo fin, tienes previsto sacar esa investigación, publicarla próximamente? Hombre, claro que quiero, más sí, me queda más, sí. Yo espero que antes de que acabe, no el año no, pero de aquí a un año tiene que estar publicada, sí. Ok. Entonces, 3 deseos que quieras en esta vida. ¿Perdón? Dinos 3 deseos que quieras en esta vida. ¿Qué deseos te gustaría cumplir? Ya lo dijiste uno. Bueno, te deseo, hombre, pero el primero que lo de publicar de Caspicara por el capricho que me hace ilusión, ¿no? Un reconocimiento y un homenaje. Sí, bueno, no sé si tendrá mucha difusión el libro, porque no creo que haya mucho cariño por Caspicara, porque si no ya estaría publicado en muchos sitios, ¿no? Y alguien se hubiese interesado, ¿no? Hay un interés de que no se publique, ¿no? Porque no está ahí, punto. Pero bueno, yo lo voy a publicar y ahí va a estar, ¿no? Y es un deseo que se cumpla y luego, pues, si se puede impartir conferencias. Yo pienso que, por un lado, me ilusiona porque desde hace 3 años hay un movimiento en España y sobre todo también en Hispanoamérica, sobre todo en Argentina, curiosamente, en Argentina y en México, de que están trabajando digamos, por esta película que os contaron de 200 años de tanto libertador, ¿no? Y de tanto traidor, pues ahora verles realmente como lo que eran, ¿no? Auténticos traidores que arruinaron un continente, ¿no? Y ahora hay una corriente muy bonita que ha nacido en Argentina. Bueno, en Argentina siempre nace todo, ¿eh? El 12 de octubre, fíjate, el 12 de octubre, quien lo celebró fue Argentina la primera vez. O sea, no fue España. Fue Argentina. El anterior presidente a Perón, no me acuerdo cómo se llamaba el anterior presidente, fue el que instituyó el 12 de octubre como fiesta nacional. Argentina, ¿eh? No España, ¿eh? Parece mentira, ¿no? Y ahora hay una corriente y a lo mejor, pues mira, Caspicara entra dentro de esta corriente de reconocimiento de lo importante que fue toda esta zona, ¿no? Porque Quito, la escuela quiteña era importante. Ten en cuenta que Pasto también correspondía a Quito. De hecho, tú vas a Pasto y en la catedral, allí está, yo lo he visto, junto con Agualongo, también el ataúd del hermano de Santa Teresa de Jesús, que era juez y estaba destinado en Pasto, ¿no?
sea, él estaba destinado y está enterrado allí, junto con Agualongo, ¿no? Que defendió, el indio aquel que defendió a España y tal, ¿no? Y está enterrado allí, ¿no? Y pienso, esto es un deseo. El otro deseo que tengo yo, pues, mi deseo es que mis hijos, pues, estén muy bien, y mi familia, ¿no? Que estén muy bien. Y el tercer deseo estoy trabajando con lo de la tercera edad y me gustaría trabajar en la parte que es por la parte del apartado del Alzheimer, de la memoria y de la atención, pues trabajar en que, o sea, la dependencia va a venir porque la medicina nos ha traído la esperanza de vida, la ha prolongado, esto nadie lo puede evitar, pero ahora falta la calidad de vida, ¿no? ¿De qué me sirve a mí vivir hasta los 90 años si estoy con Alzheimer, si tengo compañales, si no me entero de la vida, pues ¿para qué quiero vivir, no? Entonces yo me gusta y de hecho estoy trabajando, ¿no? De hecho a la vez de Caspicara estoy trabajando con un material sobre la tercera edad y utilizando a los hijos como terapeutas, ¿no? Y eso es todo. Listo, mi última pregunta. Si pudieras volver al pasado, ¿a qué tiempo volverías? ¿Y a qué personaje te gustaría conocer? ¿A qué personaje me gustaría conocer del pasado? Pues mira, me gustaría Sí, compartir mesa y sobremesa con Blas de Lezo, el que defendió Cartagena de Indias contra Vernon sí. y más cosas, ¿no? Me gustaría esa época antes de que, porque España yo creo que está mal, porque España, cuando se habla de la historia de España, dice, y un buen día, pues, hubo un cambio de dinastía y entraron los Borbones. En España no es que entraron los Borbones, España es que nuestros enemigos, que era Francia, pues de golpe, por las circunstancias, pues los austrias perdieron y empezó a reinar en España nuestros enemigos, que eran los Borbones. De hecho, la literatura, por ejemplo, después de Candán de la Barca, de Lope de Vega, o sea, del siglo de oro, ya no hay nada. Ya no hay nada porque los franceses no lo ocultan, ¿no? Yo en mi WhatsApp tengo una frase, ¿no? Porque alguien dice, pienso lo que existe, ¿no? Bueno, pues 100 años antes lo dijo un profesor de la Universidad de Salamanca. Pero claro, como Francia es la que domina, pues España pues perdió todo, ¿no? Entonces, a mí esa época me gustaría, la época de Calderón de la Barca, la época de la Vega, porque era cuando, no sé, yo pienso que era cuando teníamos dignidad, como Blas de Lezo, que tiene dignidad, ¿no? Y que si hay que morir por España, pues se muere. Y si hay que luchar, pues se lucha. Y si hay que hacer las cosas, pues se hacen, ¿no? Y no como ahora que, bueno, pues que no tenemos, la verdad que no tenemos dignidad. Que se acomodan al sol que más alumbre políticamente. ¿Perdón? Que dices tú que ahora no hay dignidad, sino que se van acomodando al momento a los intereses. Hombre, no, ahora no acomodando, que ahora se está traicionando. Ahora lo que tenemos es, dentro de casa, pues como fue Bolívar o San Martín o Miranda, yo qué sé, gente que traiciona, pero ya llevamos años. Fíjate tú, es público. Por ejemplo, nosotros, Cuba se perdió porque se vendió, o sea, fue mentira todo. Y Puerto Rico y Filipinas, parece mentira. Y esa gente además ocupa plazas y tienen nombres y como héroes cuando fueron auténticos traidores, ¿no? Pero ahora igual, ¿no? Ahora tenemos, fíjate, bueno, y si estás al corriente de España, ahora somos 17 países, ¿eh? O sea, con su autonomía. Mis hijos han tenido que aprender un idioma que no es el español, han tenido que aprender, o sea, y si tú quieres hacer oposiciones, tú tienes que saber ese idioma, y saber ese idioma tiene el mismo valor que una tesis doctoral para una oposición, por favor, por los clavos de Cristo, ¿no? O sea, y si tú vives en Madrid
y resulta que quieres presentarte a una oposición en Alicante, pues como no sabes valenciano, pues ya no, por favor, por favor, por favor. Y bueno, pues bueno, no quiero hablar de estos temas porque me pongo triste, porque además creo que no tiene solución, ¿eh? Creo que se va a descomponer como se descompuso Roma, a no ser que vosotros nos salvéis. Tenéis que salvarnos. Yo pienso que vosotros nos podéis salvar, sí. Vamos a darle el uso de la palabra a los compañeros si tienen alguna pregunta para nuestro invitado. Sonsoles, ¿tienes el uso de la palabra? Sí, mira, no he llegado tarde, me he metido tarde, y entonces el título del libro, por eso he interrumpido, no sé cómo es, cómo se llama. Bueno, el libro bueno, en un momento, el libro que estábamos hablando es el mismo de la semana pasada, que era de formador de formadores, docencia de la formación. Ya, Y de pero el ahí libro que hemos arrancado, luego Isaura ha hecho preguntas y ya nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Sí, porque aquí se ha hablado del Quijote, tal, y etcétera. Y entonces es que yo me tengo que orientarme a ver qué es lo que te pregunto, qué libro vas a publicar y qué libro has escrito. Bueno, el libro que quiero publicar ahora, antes de acabar el año, quiero publicar uno que es dedicado a los padres, ¿no? Que se llama de la tercera edad, para hacer felices a tus padres, donde los hijos hacen de terapeutas. Y de aquí a un año he de terminar el de Caspicara, que es el que estábamos hablando con Isaura, Sí. sobre el escultor y pintor, que también fue pintor del barroco, que se llama Caspicara, que era un escultor quiteño, que ahora, desde que nació el indigenismo, ahora resulta que es indígena, pero en España nunca hemos hecho diferencia entre indígena y no indígena, ¿no? Ya, pero vamos a ver, si el libro que tú has escrito es para o sea, para los realmente abuelos, ¿no? Bueno, el que he escrito ya de formadores no es para abuelos, es precisamente para profesores. Bueno, ya, sí, yo ya hice un comentario respecto a eso. Yo he recibido una educación y tal, y respecto a los padres, cuando ya tienen determinada edad, yo los considero abuelos. Los considero abuelos porque son muy mayores y porque evidentemente con la edad, pues las facultades se van perdiendo. Claro. Entonces, pues un abuelo no educa al nieto porque ya ha educado al hijo, evidentemente. Entonces, la pregunta que yo te hago es qué es lo que te ha inspirado a ti a escribir el libro aparte de el libro de educadores, de los padres a los hijos y otras generaciones. Claro, vamos a ver. Primero nace porque la esperanza de vida, como he comentado hace un momento, se ha prolongado, pero la calidad de vida no. Entonces, yo en el libro lo que estoy haciendo es procurar dar herramientas para que esa calidad de vida se siga manteniendo. Y se basa en tres pilares fundamentales, ¿no? Que es en el desarrollo, digamos, que el mayor siga teniendo responsabilidades, fomentar también el ejercicio físico, que es natural, y también fomentar el grupo secundario, o sea, las amistades, los amigos y tal. Y herramientas para esos tres pilares, pero como terapeuta, como trabajar la biografía del mayor, que tiene, como ha dicho Isaura, tenemos luces y sombras, pues esa terapia, esas sombras, perfectamente las trabaja el hijo, porque una cosa, nosotros no podemos cambiar la biografía de un adulto mayor, no se puede cambiar, pero sí que podemos cambiar la percepción de la biografía
eso sí que se puede cambiar, porque es historia. Ya, te entiendo perfectamente, Ramón. Lo que trato de decirte es que la educación, por ejemplo, de mis padres a la educación que he recibido yo es diferente. ¿Por qué? Porque son periodos diferentes, son épocas distintas. Claro. O sea, nosotros no podemos enseñar a unos padres que nos han enseñado a nosotros. O al contrario, o a lo mejor hemos recibido la educación en el mismo centro Claro. educativo donde nos han, porque han Claro. sido profesores. ¿Me Claro. explico? O sea, Explica. lo que trato de decirte es que querer a un padre y a una madre, hombre, es obvio, ¿no? Somos Claro, fruto vamos de a la ver, somos fruto a través, de su a amor, través, pero claro, lo que trato de decirte que es que la calidad de vida es según cómo se cuide uno, como se haya los recursos económicos de cada familia, de tal, o sea, depende de muchas cosas. O sea, no es que haya calidad de vida o deje de haberla. Hay enfermos o no hay enfermos porque hay muchas personas que no se cuidan. O sea, yo veo gente que se droga, que se alcoholiza por problemas, en lugar de ir a un psiquiatra. O sea, que es un especialista en los problemas emocionales. ¿Me explico? Estrés y tal. En lugar del alcohol, que lo único que en definitiva lo que hace es enfermar. Y el trabajo, y etcétera, y el ir con otras personas. O sea, me refiero a la mala vida, la parte positiva. El ejercicio está muy bien, sí, pero aparte del ejercicio, ir con gente positiva. Entonces, los abuelos, eh, que son nuestros padres, en mi caso, soy huérfano, pero, bueno, yo conozco de amigas mías que sus padres, pues realmente actúan como abuelos de sus nietos. Con sus hijos ya los han educado, realmente aceptan la vida que hacen. Por favor, Pero no los mantienen. Sonsoles, No los mantienen. por favor, enfoquémonos en la pregunta, en la respuesta. Mira, yo lo que quiero decirte es que, por ejemplo, la biografía del padre habla con el hijo sobre un tema escabroso, un tema que no se encuentra satisfecho. Entonces el hijo perfectamente, como forma parte, además es maravilloso, el hijo forma parte de la biografía del padre. El hijo... Claro, porque es que, perdona, Ramón, es que, o sea, yo tengo a mi padre. Deja hablar, por favor. No, ya, Isa, trato de decir a Ramón de que el padre, como la madre, dan una vida, que es un hijo o una hija. Entonces le dan una formación, una educación, le transmiten lo que ellos le transmitieron. El hijo no tiene por qué enseñar al padre, es el padre quien tiene que enseñar al hijo. Hasta cierta edad, que tiene que madurar. Ya hay una edad en la que ya el padre no tiene nada que hacer con el hijo. A quererlo, claro, por supuesto. Pero la edad de educación es desde que nace hasta determinada etapa que se independiza. Yo lo entiendo así. Perdóname, Claro, yo lo entiendo así. pero yo no digo que el hijo enseñe al padre. Lo que quiero decirte es que en la biografía del padre, un ejemplo, el padre, por ejemplo, pues siente dolor y puede pensar que no le dio el apego al hijo o a la familia que tenía. Y tiene ahí no está contento consigo mismo. Y precisamente el hijo... Bueno, pero tiene una madre. No solamente tiene un padre. Claro que tiene una madre. Estamos hablando del padre o de la madre. Pero el hijo tiene un padre y una madre. Si el padre no le puede dar lo que el hijo le pide, tiene la madre que se lo puede dar. Perdón, Sonsoles, escuchemos al invitado, por favor. Preguntas muy Ya, Isaura, pero yo me tengo que aclarar, caramba. O sea, es que no me dejáis hablar. Habla. Bueno, Ramón, lo que trato de decirte es que si el padre ha sufrido como el hijo haya sufrido,
lo que haya sufrido el padre es lo que le transmite al hijo. O sea, porque el hijo huye de lo que, si el padre no le sabe educar, porque tiene una tristeza, un tormento, pues tiene a la madre como recurso, o busca a un psicólogo o un psiquiatra. ¿Por qué? Porque el padre no está en condiciones. Es que también hay que saber cuando uno contrae matrimonio y forma una familia, estar preparado, porque si un padre, una persona, yo estoy enferma y formo una familia, yo no puedo transmitir a esos hijos una educación. Gracias, Sonsoles. Nos quedan 10 minutos de programa, por Bueno, favor. mira, No, lo que yo ya quería decir es que el termino. hijo no educa al padre. O sea, el padre tiene problemas personales y entonces el hijo precisamente es el que haciéndole ver, aceptando aquella parte biográfica, aceptando ese dolor y el hijo, entonces el padre modifica la percepción de su biografía, sencillamente. O sea, el hijo perfectamente. No, ya, claro. El hijo entiende el dolor del padre, claro, por supuesto, porque quiere a su padre, pero no le va a solucionar el problema. Pero hay unos que Sí, vienen a darle sí que lecciones lo a los soluciona. padres. Sí que lo No, soluciona el porque problema. mi padre tuvo problemas y los problemas que tuvo mi padre no le funcionó el matrimonio, le fue infiel a mi madre y a nosotros no fue padre. ¿Entiendes? Yo quise hablar con mi padre y yo no podía nunca hablar con mi padre porque era muy difícil. Y mi padre sufrió un tormento toda su vida de un problema personal suyo en su familia. ¿Me explico? Pero sin embargo era un hombre que se refugió siempre como trabajador, como médico, y hizo 2 carreras. Es lo único que hacía. O sea, yo no podía hacer nada por mi padre porque él no hablaba. Él huía. ¿Para qué se casa estando Pues sí que mal? podías haber hecho, sí que podías. No, que va. No. Estás muy El amor equivocado. lo puede No, todo. no, no. No sabes, no sabes. No, porque Bueno, mi padre no supo ser esposo ni padre. Claro que no, tu padre Por, tuvo un por problema de esa, por apego. ese problema emocional Claro que suyo. sí. Entonces lo hizo mi abuela, la madre de mi padre. Fíjate lo que te digo, Ramón. Sí, sí, me lo La creo. madre de mi padre es la que hizo de padre y madre para mí. Claro. Y tu padre se refugió en el trabajo, claro, para tener valor, sí. No, para tener Necesitaba valor. autoestima, no, valor me refiero a autoestima, tu padre trabajando y haciendo y trabajando, Mi y su abuela, mi carrera. abuela, mi abuela le dijo, hijo, no estás en condiciones para formar una familia. Y mi padre le dijo que sí. Qué cruel. No, qué cruel, no. Es que no lo estaba. Porque destruyó una familia, Ramón. Y ya paró, freno. Se acabó. Bueno, Continúa. tranquila. Bueno, Ramón, que ya no tengo nada que decirte. bueno, pues la terapia va así. El hijo, claro, tú puedes modificar el y se han enfadado, son soles. No, tranquilo, no hay No problema. me he enfadado. Sencillamente te trato de. Es que no lo entiendes. O sea, yo he Pues sí me sufrido lo que hizo un padre que ha sufrido la. No sé qué pasó.